Nos encontramos en el municipio de Joney con el expresidente municipal de Pahuatlán, Ángel Vera Lemus. Se mueve la ciudadanía en torno a un proceso electoral que inicia en el 2018, donde se van a renovar desde Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales, presidencias municipales. Mucho movimiento electoral. Sin embargo, los mexicanos, los ciudadanos poblanos, no creen en los partidos, no creen en los candidatos, no creen en un proceso electoral, mucho despilfarro de dinero. ¿Cómo se vislumbra este proceso con la experiencia que ya tuviste como presidente municipal de Pahuatlán? Bueno, pues mira, es real. Yo creo que ha habido hay un total desencanto dentro de lo que es la ciudadanía por obviamente pues muchas acciones que se han dado de manera general en todos los partidos. Qué bueno que hay una alternativa más, que es esta de los partidos ciudadanos, que final de cuentas pues considero que también candidaturas ciudadanas, que finalmente pues creo que es un espacio más para que la gente pueda tener opciones de poder participar, más que nada no en torno a un partido, sino también a una persona, ¿no? Entonces pues yo veo finalmente que en este proceso que se viene del 2018 es algo complejo, porque como dices, pues se va a dar una participación de manera muy amplia en cuanto a los diferentes cargos al gobierno que se va a dar de elección, ¿no? Son diputados locales, son gobernadores, son presidentes municipales, son diputados federales, son senadores. Entonces pues obviamente yo creo que esto sí va a ser una jornada cívica en donde la participación de la gente pues obviamente va a ser un poco compleja y difícil para ciertos lugares, ¿no? Entonces pues yo creo que a nivel nacional sí va a ser una elección muy diferente a todas las que hemos tenido, va a ser una nueva experiencia, pero bueno, pues esperemos que también la gente pueda participar de una forma en donde pues obviamente todo esto sea una fiesta cívica de participación y no que existan otro tipo de actos que pues no hagan que esto sea una verdadera participación ciudadana, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los diferentes candidatos para ganarse la confianza otra vez de los mexicanos, de los poblanos? Pues mira, yo creo que debe de haber en primera un buen proyecto de trabajo, ¿no? Antes que un partido, ¿no? Tiene que haber una objetividad en cuanto a lo que pretendan ofrecerle a los ciudadanos. Creo que ha sido algo que le ha faltado propiamente a muchos aspirantes o a muchas personas que deseen estar en un cargo público. Necesitamos a gente que verdaderamente tenga un proyecto específico de gobierno, necesitamos que haya propuestas reales que sean basadas en la necesidad de la gente, ¿sí? Y que pues en realidad sea un trabajo serio y respetuoso, de análisis muy profundo, para que la gente pueda realmente tener confianza en ellos, ¿no? Porque como dices, bueno, pues ha habido un total desencanto, hay molestia, hay por parte de la ciudadanía, pues hay mucha inconformidad. ¿Por qué? Porque pues, los medios de comunicación actualmente son muy abiertos, ¿no? Todos tenemos acceso a ellos, hasta el último lugar que te puedas imaginar del país, pues hay gente que tiene acceso a la información. Y bueno, pues todo eso finalmente pues viene dando como que una ideología distinta y una molestia de que pues cada día que prendemos las noticias, la televisión, que escuchamos, que vemos las diferentes opiniones y acciones del gobierno, pues nos damos cuenta que obviamente falta mucho por hacer, y que además, bueno, pues una cosa a veces es lo que se dice en campaña y otra es lo que propiamente hacemos cuando ya estamos en funciones, ¿no? ¿La colectividad está preparada para los candidatos ciudadanos? Yo considero que sí, considero que es un momento importante, ¿no? Porque los ciudadanos ya tenemos mucho criterio propio. Es real que luego a veces influye mucho, por ejemplo, la compra de votos, la manipulación a través
de ciertas acciones que se puedan manejar a los ciudadanos, eso es real, pero también yo considero que hay un cierto sector de la gente que obviamente pues todavía tiene mucha fe en los cambios, todavía puede finalmente creer en nuevos proyectos, y considero que bueno, pues esa es una base fundamental para que la gente participe, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy claro que esto va a influir mucho y que pues la gente a final de cuentas pues ya está, no como en otros años, ya muchos ya ven las cosas de distinta manera, ya con los medios de comunicación, como te decía, pues obviamente ya encontramos a mucha gente con criterio propio, ¿no? Sobre todo con política, y sobre todo que pues todos vemos cómo propiamente nuestro país cada vez está pues en más malas condiciones. Es lamentable, es una tristeza que cada vez veamos que México pues sea un país con gente que en vez de ayudar pues obviamente se aprovecha de la situación o de los puestos cargos a donde están, ¿no? Y vemos que pues obviamente esto no va en beneficio del país, sino cada vez vemos un país pues más pobre, con más necesidades, con menos recursos, con menos programas, con accesos más difíciles para los ciudadanos para poder obtener un servicio público, ¿no? Entonces pues hay muchísimas cosas que han ido empeorando en vez de ir mejorándose, ¿no? Ángel Vera, en tu experiencia, ¿cuál crees que haya motivado, detonado la crisis partidista que vivimos aquí en este país? Pues mira, yo creo que hay muchas situaciones. En mi caso, bueno, pues yo soy abogado, y déjame decirte que en la impartición de justicia, lamentablemente, pues yo me he encontrado en los últimos años, en estos 7, 8 años que llevo de litigio, con mucha escasez, mucha ineficiencia en la impartición de justicia, y bueno, pues es lamentable que eso pase en nuestro país, ¿no? Cuando la impartición de justicia es uno de los temas fundamentales que el gobierno está obligado propiamente a ofrecer con mayor eficacia, prontitud, ¿no? Entonces, pues esto propiamente está muy deprimente, ¿no? Vemos que en unas zonas en donde tendría que haber un ministerio público que estuviera atendiendo propiamente las denuncias de la gente agraviada a las 24 horas, en donde debería de haber por lo menos 3 o 4 ministerios públicos, pues solamente hay uno, ¿no? Hay agencias del Ministerio Público que están solas, que están abandonadas, que no se encuentran los titulares, ¿no? Entonces hay muchísima corrupción en esa parte, y creo que pues ese es uno de los temas en donde pues la ciudadanía a veces, bueno, pues se manifiesta, ¿no? En un acto de molestia, porque pues esto lo vemos cada vez peor, ¿no? Más allá de la forma, ¿hay que revisar el fondo del nuevo sistema penal acusatorio? Sí, yo considero que sí, porque además también considero que no estamos preparados todavía para un nuevo sistema acusatorio. Es muy complejo todavía para inclusive las mismas los mismos funcionarios que deben de ejercer en este caso pues que deben de ofrecer quienes deben de impartir justicia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no puede ser que un juez de control o que un juez de distrito o que un magistrado tenga recursos para estarse capacitando constantemente y un ministerio público no tenga pues ese acceso, ¿no? No es posible que no contemos con instalaciones adecuadas para poder ejercer un nuevo sistema de ese tipo. No es posible que en las agencias del Ministerio Público nos encontremos nada más con un Ministerio Público que atiende un distrito que tiene 8 municipios, o en un distrito en donde hay 16 municipios y solamente contamos con 4 agentes del Ministerio Público. Entonces hay mucha incoherencia en esta parte, ¿no? Yo siempre he pensado que por experiencia que la ley a final de cuentas pues no se equivoca ni está mal planteada. Lo que nos hace falta propiamente es mucha preparación, muchos recursos para poderlos ejercer y mucha capacitación. Aquí en la Sierra Norte Poblana y en el estado de Puebla, este nuevo sistema penal acusatorio está observado porque excluye a las diferentes etnias que conforman el estado. No, yo considero que no es así. Yo creo que tenemos que los abogados documentarnos más en cuanto a este tipo de situaciones,
porque si bien es cierto el nuevo sistema acusatorio trae ciertas especificaciones concretas a las distintas etnias, como dice, sobre todo a la gente indígena, por decirlo, a la población náhuatl, indígena. otomí, Exacto, pero totonaco. también, bueno, pues existe también la ley, está para ellos, solo tenemos que documentarnos, informarnos, estudiar y poder aplicarlas, pero propiamente los procedimientos indígenas en base a usos y costumbres están plenamente establecidos en la ley, ¿no? En el Código de Procedimientos Civiles establecen los procedimientos del sistema indígena, hay decretos, hay a nivel internacional encontramos acuerdos también en donde, bueno, pues este tipo de etnias pues pueden propiamente tener acceso a la ley, inclusive también a obedecer sus usos y costumbres, ¿no? ¿Y los abogados se han preparado, han aprendido el idioma de ellos? ¿El náhuatl? Bueno, la verdad creo que es algo que propiamente no se ha dado, no tenemos como que el interés. ¿Será un requisito obligatorio? Hacerlo. Pues yo considero que no precisamente tenga que ser como requisito que un abogado lo pueda hacer, pero sí la ley te establece propiamente la asistencia de alguien que pudiera traducir y de alguien que pudiera estar en apoyo a un procedimiento indígena, ¿no? Licenciado Ángel Vera Lemus, para concluir la entrevista con el Imparcial de la Sierra Norte sobre el tema político del proceso electoral que se avecina, o sobre el tema del sistema penal acusatorio o algún otro tema que sea de importancia. Bueno, yo como abogado pues propiamente sí tengo muchísima inquietud en cuanto a cómo se imparte la justicia con relación a las dependencias como la Fiscalía, ¿no? Como propiamente los juzgados de distrito, que al final de cuentas, bueno, pues ellos son los encargados de impartir justicia, ¿no? Y que luego a veces la falta también de personal, la falta de recursos, la falta de materiales, de suministro de materiales en los juzgados, la falta de instalaciones adecuadas, pues todo esto propiamente hace que obviamente pues la impartición sea más deprimente cada vez. Hay mucho centralismo. Sí, yo considero que sí, que no hay una buena distribución de los recursos del Poder Judicial para poder impartir justicia tal y como lo establece la ley, ¿no? Los abogados obviamente pues ya tenemos la obligación por ética profesional de prepararnos, de cada día estar más atentos a los cambios, a las reformas de las leyes, y bueno, pues eso yo considero que es personal. Cada abogado sabe perfectamente bien sobre cómo presta sus servicios, ¿no? Yo considero que es más ética profesional de cada uno de los abogados. ¿Algunas sugerencias como abogado para optimizar esa impartición de justicia? Pues que esperemos que en las próximas propuestas que escuchemos de las diferentes personas que aspiren a un cargo público, pues que también incluyan esta parte, ¿no? Porque pues tristemente vemos que a veces las autoridades únicamente se enfocan más en otro tipo de cuestiones, ¿no? En otros rubros que también obviamente hacen falta, pero creo que el sistema de justicia es una situación que se ha abandonado, que no se ha atendido. Tan solo en el caso de Pahuatlán, de donde soy originario, te puedo decir que hace 18 años teníamos una agencia del Ministerio Público, que ahora no tenemos. Teníamos una comandancia ministerial, que ahora tampoco existe. Entonces también considero que ese tipo de situaciones son las que nos han faltado mucho, ¿no? Entonces esperemos que en las próximas propuestas que vayamos a escuchar pues también haya estos temas, incluya la impartición de justicia, que pues bueno, también es una necesidad muy prioritaria dentro de los ciudadanos, porque pues imagínate que hay personas que fallecen y ni siquiera pudieron ver su patrimonio regular a través de un instrumento notarial, o en su defecto, ¿no? Que ni siquiera hayan podido tener el acceso o la asesoría para poder rectificar, ordenar un acta de nacimiento, que finalmente, bueno, pues es algo importante en nuestra identidad personal, ¿no? Septiembre fue el mes del testamento y se amplió el plazo en octubre, en este mes de octubre también, septiembre y octubre. ¿Por qué es importante que las personas se interesen por hacer un testamento, por dejar un testamento? Claro, pues mira, yo creo que el mayor beneficio en todo esto, que bueno, pues eso es algo que creo que es muy benéfico por parte del gobierno hacia los ciudadanos,
que se aproveche porque pues todos nosotros sabemos que después de nuestra muerte pues obviamente existe por ahí los problemas con los bienes, ¿no? Entonces de esta manera los ciudadanos podemos asegurar propiamente cuál va a ser nuestra voluntad o nuestra disposición para después de haber fallecido. Entonces como luego pues por ahí decimos, ¿no? Hay que resolver los problemas pues y no dejárselos a nuestros descendientes, ¿no? Entonces bueno, pues creo que esta es una buena opción, este es un buen momento para que la gente pueda aprovechar de realizar su testamento y no herede problemas a su familia, ¿no? Y siempre buscar a un abogado para asesoría. Pues sí, efectivamente considero que eso es algo que también se debe de manejar. La asesoría jurídica es muy importante, sin embargo, bueno, en este programa pues los notarios también están obligados propiamente a asesorar perfectamente bien a los ciudadanos en el momento en que acudan a solicitar realizar su testamento. Entonces los notarios públicos pues son abogados, son gente propiamente preparada con la capacidad suficiente para poder orientarlos y asesorarlos, no nada más excluir y decir a ver pues qué requisitos necesito, ¿no? Sino que también dentro de este programa, bueno, pues se incluye la asesoría y eso es lo que los ciudadanos también debemos de preguntar, ¿no? Para que obviamente pues tengamos conocimiento de lo que vamos a hacer. ¿Tú recomiendas que se haga un testamento? Claro, de todas las personas, para que no dejen problemas. Mira, yo como abogado quiero decirte que en mi experiencia, pues ahora se viven en las denuncias de sucesiones testamentarias se viven muchísimos problemas con los hijos, con la partición de los bienes, con la disposición y bueno, pues un principal problema que siempre encontramos es la irregularidad de los bienes. Entonces, o que las personas mueren intestadas. O que mueren intestadas. Entonces yo considero que pues la gente debe propiamente de asesorarse bien sobre este programa. Qué bueno que se haya ampliado hasta este mes de octubre, ¿no? Y es muy importante que en el momento en que escuchemos que ojalá y se vuelva a abrir otra vez el programa de escrituración gratuita, que eso me parece un programa muy bueno, muy atinado por parte del gobierno, pues que la gente lo aproveche también, ¿no? Y que sea la forma en que no heredemos problemas a nuestros hijos, ¿no? Ahora sí, ¿algo más para concluir? No, pues que obviamente pues agradezco mucho que se nos dé a los ciudadanos esta oportunidad de que podamos expresarnos, de que podamos participar también. Yo tenía muchísimos años que no me tenía yo la fortuna de que volvieran por ahí a tomar pues nuestra opinión, obviamente pues como expresidente, pero sí como un profesionista serrano que conoce perfectamente bien cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? Porque pues convivo mucho a diario con ellos, gracias a ellos tengo trabajo, gracias a ellos propiamente yo puedo desarrollar mi profesión y créeme que es importante que no nada más a veces pues entrevistemos o nos vayamos a las cuestiones propias de los políticos o de las cuestiones que se están desarrollando en la parte del gobierno, sino que también se puedan integrar temas fundamentales de profesionistas, de gentes que no ocupamos un cargo en el gobierno, que a lo mejor no tenemos ese acceso, pero que pues obviamente es necesario. Yo felicito a este medio de comunicación, a ti Marisela por darnos esta oportunidad, a los ciudadanos antes que nada, ¿no? Y que pues obviamente es importante la opinión que nosotros demos, ¿no? Sobre los diferentes temas que hoy estamos viviendo. Gracias, licenciado.